Samuel Martínez y mi tema a exponer es la presión atmosférica. Con una pequeña introducción, primeramente hablando de la atmósfera, que es la capa de los gases la cual rodea la Tierra. Se extiende 1000 kilómetros, aunque sus primeros 15 kilómetros se encuentra el 95% de los gases que la componen. La composición del aire seco, pueden ver ahí en la siguiente tabla los gases y su abundancia en la atmósfera. Entrando a otro tema, con la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura. No se puede calcular a ese peso menos que pudiera expresarse la variación de la densidad del aire en función de la altitud o de la presión, por lo cual no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de una superficie terrestre. Además, tanto la temperatura como la presión del aire varían continuamente en una escala temporal como espacial, dificultando el cálculo. Como pueden ver en las siguientes imágenes, muchas veces las temperaturas hacen que varíe la presión. La atmósfera y su estructura. Como pueden ver en el índice, pueden ver la altura expresada en la parte izquierda y en la parte bajo la temperatura del aire a la cual se efectúa. Iniciando por la troposfera, de los 0 a los 12 kilómetros, su espesor varía entre los polos con temperaturas de menos 60 grados centígrados y el ecuador con más de 50 grados centígrados, los cuales se produjeron los fenómenos meteorológicos como lluvias y nubes, etc. La estratosfera llega a los 50 kilómetros de altitud, su temperatura oscila entre menos 50 grados centígrados y más de 70 grados centígrados. En la zona próxima a la capa de ozono, por absorber la radiación ultravioleta del Sol. La mesósfera se extiende hasta los 80 kilómetros de altitud, su temperatura disminuye de forma progresiva hasta los menos 70 grados centígrados. La ionosfera se extiende hasta los 500 kilómetros de altura, su temperatura aumenta de forma progresiva hasta los 1000 grados centígrados. Los elementos del clima de la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por una unidad ejercida por la masa del aire atmosférico sobre la Tierra. El barómetro es su instrumento de medida. A nivel del mar, la columna de mercurio sube hasta los 760 milímetros, de promedio equivalente a una presión de 1013 milibares. Como pueden ver, este es un barómetro, un instrumento de medida de presión atmosférica. La presión atmosférica y la altura varía dependiendo de a qué altura y qué temperatura esté. Como ya antes mencionado en los ejemplos, estos son uno de los causantes de sus variaciones. El aire está formado por partículas de gases, nitrógeno, oxígeno, argón, vapor de agua, etc. Por su masa, el aire es atraído por la gravedad. Esto se le llama presión atmosférica. Al subir disminuye la columna de aire sobre ti, menos aire, menos masa, menos fuerza, menos presión. La presión atmosférica cada vez se reduce más con la altura. La medida de esto se utiliza el barómetro como principal utensilio. Se hace en milibares o también siendo equivalente a un hectopascal. Son mediciones en un barómetro, las cuales nos dan en sí los valores más acertados hasta la fecha en la presión atmosférica en la Tierra. Este contiene un recinto de aire expandible que varía su tamaño con la presión atmosférica, una aguja móvil que permite conocer las variaciones. Esto se le llama barómetro anaeroide. Factores que hacen variar la presión atmosférica, los cuales son: la altura. A mayor altura existe menor presión atmosférica. Esto se explica porque a mayor altura existe una cantidad inferior de las moléculas, es decir, el aire es menos denso por estar a menor densidad. El peso del aire es menor, por lo tanto allí la atmósfera ejerce menor presión, como pueden ver en el ejemplo. La temperatura. Cada vez que las masas del aire se calientan por un aumento de la temperatura, se hacen menos densas, y esto determina que el aire ascienda, provocando una disminución en la presión atmosférica. Este fenómeno provoca zonas de la atmósfera con mayor presión y otras de menor, generándose movimientos de aire, es decir, los vientos. Llegando a otro punto sería la humedad. En lugares donde hay mayor humedad hay menor presión, y viceversa. Si hay menor humedad,
mayor presión, como por ejemplo en las playas hay mayor presión atmosférica ya que hay mayor humedad y mayor temperatura. La fórmula de presión atmosférica. La fórmula para calcularla sería o se rige por los principios de ecuación barómetros. Fundamental hidrostática. Veamos a continuación cómo sería esta fórmula. Sería PA igual a P por G por H. Esto explicado sería P igual es a la presión ejercida en un punto del fluido, P es igual a la densidad del fluido, G es igual a la aceleración de gravedad y H es igual a la profundidad o altura.